en el cual nosotros comparamos los niños a término de gestación única que nacían en el Hospital Adolfo Guevara Velasco, que es de salud, que son los que están acá. Comparamos con una población del mismo nivel de altura de niños que nacieron en un centro de salud de una zona rural que se llamaba el distrito de Huanoquite. Aparentemente acá la altura no tiene efecto porque estamos hablando de una población que vive en el mismo nivel de altura, pero vive en condiciones socioeconómicamente diferentes. Y este trabajo lo publicamos en la revista en la revista Panamericana de Salud Pública el 2017, y acá podemos encontrar algo que, por ejemplo, es importante de tener muy en cuenta. Son 300 gramos menos en la población que nace en una zona rural. 1 centímetro menos en talla y un índice ponderal de diferente, mucho menor, que el que se describe para la población de salud. Cuando nosotros aplicamos la tabla para ver cuál es la frecuencia de pequeños pedazos gestacional en la población de la zona rural, encontramos que es de 3.5 más veces si la comparábamos con la población de salud. Entonces, sin ingresar a muchos otros detalles, el solo hecho de ver que haya pobreza en una zona incrementa 3.5 veces más la posibilidad de que este niño va a nacer pequeño, y que no necesariamente implica una patología, y básicamente implica factores que todos ya podemos pensar. Y que eso explicaría en alguna manera por qué la población que veíamos de salud tenía pesos mayores que la población del Ministerio de Salud. Este fue una de las pequeñas cosas que hicimos hace 2 años. Presentamos en el Congreso un preliminar, porque nuestra población todavía es pequeña, utilizando la tabla de altura para evaluar un poco el crecimiento medido a través de la circunferencia abdominal y calcular cuál es la posibilidad, haciendo 2 mediciones del abdomen, de poder predecir que este bebé luego al nacer va a ser pequeño para edad gestacional. Gracias a estas tablas pudimos encontrar que en el 70% de casos, utilizando una fórmula matemática que creamos, podíamos calcular, usando la tabla de altura, el hecho de que este bebé iba a nacer pequeño para edad gestacional. Y para esto usábamos 2 medidas de abdomen, una medida de abdomen que se hacía entre las 18 y 24 semanas y otra medida de abdomen que se hacía entre la semana 34 y la 38. Y ello, con un 70% de capacidad de predicción, nos decía que este bebé iba a nacer pequeño para edad gestacional. Y se parecía a la curva de Integró. Integró, aplicando lo mismo, nos salía 2% menos, era casi parecido. Aparentemente pareciera que ambas curvas van por el mismo camino. Volvemos a la parte neonatal. Hicimos un estudio para poder saber, se habla mucho de peso, y en eso concuerdo de que gran parte de todo lo que hemos hablado es peso, y definitivamente incluso retardo de crecimiento se resume en esta variable antropométrica. Pero como vamos a ver más adelante, definitivamente algo no está bien ahí, porque si bien es cierto nos ayuda para algunas cosas, pero no es suficiente. Hay cosas que se debe de buscar más, porque definitivamente no nos ayuda en todo, pero como todos hablamos de peso, es importante saber la realidad del Cusco en relación a ello. Por ende, encontramos que los bebés que nacían por debajo del percentil 10 había una frecuencia de 9.6% y por debajo del percentil 3, 2.8%, teniendo en cuenta que el grupo de Barcelona encontraba que esa sola situación de tener un percentil 3 ya era una condición patológica independientemente de la flujometría Doppler. Entonces, por ende, es fundamental saber que el 2.8% de la población que nace en el Hospital de Salud del Cusco tiene esta condición. Y algo que me llamó la atención es cuando nosotros aplicamos estas medidas, aplicamos el percentil 3, el percentil 10 del peso al nacer y otras variables, como por ejemplo el índice ponderal, aplicando el percentil 3 y aplicando el percentil 10, utilizando la tabla que hemos creado, y acá la comparamos con la de Integró. Vimos que la sensibilidad del peso al nacer para
predecir morbilidad del bebé era muy pobre, no llegaba a 10%, aunque la sensibilidad sí era muy buena, teníamos una sensibilidad de 98%. O sea, si yo tengo un bebé que nace por debajo del percentil 3 del peso al nacer, de alguna manera podría decir que ese bebé tiene un 2% para enfermar, pero no podría decir que ese niño va a enfermar porque mi capacidad de predicción es muy baja. Aunque lo pondría a aplicar, tiene un 3.2% de riesgo y un 4%. Acá estamos comparando íntegro con la tabla que hemos hecho, que es casi parecida. Si yo aplico el índice ponderal, que es la relación del peso sobre la talla al cubo, no mejoro mucho mi sensibilidad, manteniendo una especificidad por debajo de una especificidad de 95%. Entonces, acá, por ejemplo, algo que nos hace meditar en alguna manera es que el peso, si aplicamos esta situación, el peso solo no tiene una capacidad para poder predecir, por ejemplo, enfermedad. Entonces, algo más se tendría que hacer para poder buscar esta condición. Y si comparamos lo mismo para hablar de muerte, o sea, ¿cuál es la posibilidad si ese bebé nace por debajo del percentil 3 de que va a morir? Subimos una sensibilidad a 24% con una buena especificidad. Pero definitivamente, si yo tengo un bebé aplicando las fórmulas que dijo el doctor Huertas, que calculo que está por debajo del percentil 3, que es lo que nos dice Barcelona, pues definitivamente solamente 1 de 4 niños voy a detectar que pueden morir. Claro que es bastante y obviamente es importante, porque lógicamente aumenta, este es el riesgo que estamos comentando, pero si queremos llegar a más, necesitamos más cosas. El peso solo no nos va a poder ayudar a ello. Acá, por ejemplo, el índice ponderal nos ayuda y levanta a 32% su sensibilidad, pero lo malo es que su especificidad baja y tenemos 10% de falla en lo que vamos a comentar. En ese sentido, nosotros hicimos una situación, ya vamos a terminar, en donde nosotros mezclamos, si bien es cierto un bebé que nace, generalmente sabemos que cuando es un bebé con retardo de crecimiento o intrauterino hace una redistribución de flujo, por ende la sangre la manda más al cerebro y el bebé es más cabezón en relación al peso, entonces y creamos el índice de pesos, de perímetro cefálico sobre el peso al nacer. Y al grupo que está por debajo del percentil 3, evaluamos y encontramos que si nosotros sacamos 1.596 múltiplos de la mediana del índice de perímetro cefálico del peso, si es que este valor está por encima de este número, mejoramos la sensibilidad a 67% con una especificidad casi de 98%. ¿Qué traduce esto? Traduce el hecho de que no solamente es el hecho de que sea pequeño, sino también de que sea cabezón en relación al peso. Acá estamos mezclando ya dos variables que de repente nos podrían ayudar a entender mejor o a buscarlo desde un punto de vista ecográfico. Pero este solo hecho, con un 98% de capacidad de especificidad, nos está reconociendo casi 2 de cada 3 bebés que se van a morir. Entonces, esto es muy importante y fundamentalmente en aquellos, desde el punto de vista neonatal es sustancial, porque de alguna manera en aquellos bebés que nacen, midiéndoles la cabeza y midiéndoles el peso, podríamos predecir esta situación si es que lo aplicamos. Esto todavía hay que llevarlo a la parte obstétrica y poder buscar alguna manera de cómo utilizarlo. Esta es la curva de Roch de lo mismo. Y estos bebés, los que acabo de mencionar, en su mayoría tienen patología neonatal de ictericia en el 54%, sepsis en un 20% y policitemia en un 8%. Estas son las 3 morbilidades fundamentales de estos bebés que muchos de ellos los llevan a la muerte. Muchas gracias. RCU temprano, diagnóstico y manejo. 30 minutos.
que se cargue todavía. Una de las cosas importantes que quizás comentaron temprano y que nosotros hemos ido viendo, y acá en comentaba tempranamente que nosotros todavía no hemos hecho mucho estudio en la parte de prematuridad, y mucho de lo que vamos a hablar son información que ha sido publicada, pero que en la parte final voy a presentar dos casos que hablan más o menos de lo que hacemos y que tiene que ver con lo que decía el doctor Huertas. Una de las cosas importantes es que la literatura describe que el retardo de crecimiento intrauterino, por definición, es aquel bebé cuyo peso calculado está por debajo del percentil 10 y en la cual tiene que haber modificaciones del Doppler, donde fundamentalmente el índice cerebroplacentario debe ser menor del quinto percentil. En el caso del tema que estamos tratando, es lo mismo, aquel bebé con peso calculado menor del percentil 10, con modificaciones en la flujometría Doppler, un incremento de la resistencia en la arteria umbilical, una disminución en la cerebral media, que traduce un índice cerebroplacentario menor del percentil 5, y que esto se da en la semana 32 o menos. Para esto es importante, y de repente me llamó conocer qué es lo que pasa en la ciudad de Cusco. Esta es la estadística de los tres principales hospitales de la ciudad del año pasado, que son más o menos 9.880 nacimientos, y de los cuales encontramos que el 1.83% de ellos nacían entre la semana 32 a menos. Es de repente la frecuencia de prematuridad en estas condiciones en la ciudad del Cusco. Y de ellas la más frecuente se da entre la semana 30 y la semana 32, donde más o menos tenemos más del 50% de bebés que nacen bajo esta edad gestacional. Los demás son menores. Algo que también es fundamental es que no pudimos tener en cuenta en la ciudad, pero más o menos en salud sabemos que un bebé menor de 28 semanas tiene una posibilidad de supervivencia menor al 5%. Y eso es muy importante de tener en cuenta, y eso es fundamental. Y acá creo que es sustancial dejar algo que aprendí hace mucho tiempo. Cuando uno va a manejar un bebé, tiene que tener tres conceptos. El bebé al nacer debe nacer en el mejor lugar posible, en las mejores condiciones posibles y en el momento más adecuado para nacer. Y eso implica conocer en qué situación estamos en el hospital donde trabajamos para que esas tres cosas se den. Porque si yo voy a manejar un prematuro y no tengo una unidad de cuidados intensivos adecuada, pues definitivamente quizás no sea el lugar adecuado para que este bebé nazca. Y lógicamente en base a eso tengo que ir tomando decisiones para poder manejar este bebé. Acá, por ejemplo, según, ¿por qué percentil 10? Cuando se encuentra en la literatura, se encuentra que la desventaja de utilizar el percentil 10 es que hay una mezcolanza entre los que son verdaderos RCUs y aquellos que no lo son y son constitucionalmente pequeños. Mientras que la discrepancia en el percentil 3 es que si bien es cierto, captura muchos de esos bebés que tienen problemas, pero muchas veces ya los captura cuando la situación es muy álgida y que muchos de ellos ya están a puertas de morir o en una situación muy, muy grave. Entonces, por ende, es que en la discusión que se ha dado a nivel mundial, es que el percentil 10 ha quedado como, hasta ahora, como el punto de corte que se deba de manejar. Esta es una lámina de medicina de Barcelona, en la cual se habla de la mezcla de los bebés que nacen antes de la semana 32 y aquellos que nacen después de la semana 32. Acá la sustancial es hablar que los bebés que nacen con retardo de crecimiento intrauterino temprano, pues tienen una frecuencia aproximada de 1%. Y uno de los problemas fundamentales en esta situación es que es la placenta el principal problema que va a generar esta situación. Y que ello va a crear una hipoxia, y que esta hipoxia es sistémica. Algo que es interesante de tomar en cuenta es que la respuesta, por ejemplo, el pH en sangre de los bebés que son prematuros es un pH que es menos ácido que, por ejemplo, los bebés que están a término, y que de alguna manera no solamente ello, hay otros factores más que hacen que estos bebés sean más tolerantes a la hipoxia versus aquellos niños que, por ejemplo, están a término. Y por ende, pues, esa situación de alguna manera hace que uno de repente tenga cierta tolerancia para poder esperar algún tiempo para poder generar el parto.
La edad gestacional, sabemos todos que es uno de los enemigos más grandes en relación a morbimortalidad. Acabo de mencionar en la ciudad del Cusco, pues un bebé que nace antes de la semana 28 casi tiene sentencia de morir, porque la posibilidad de supervivencia es muy, muy baja. Si uno compara con lo que se describe en Europa es totalmente diferente, y eso va a depender mucho del hospital en el que está. Y es en base a eso lo que uno tiene que tomar la decisión. Habíamos comentado que la placenta es uno de los órganos que tiene que ver mucho con ello. Esa es la parte opuesta. Vemos una placenta de un bebé a término, pero de un bebé con una vasculatura muy frondosa y con un buen crecimiento. Bachat el año pasado publica este artículo. Es una revisión que la hace en el Up to Date en relación al manejo de preeclampsia. Y obviamente acá está el diagnóstico. Y lógicamente cuando encontramos a estos bebés que acabo de mencionar, hay que hacerle un seguimiento. Y eso creo que es lo sustancial. Lo fundamental para poder determinar cuándo terminar o cuándo no terminar es el seguimiento. Y a veces ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en relación a los pacientes que manejamos. Sabemos que si el flujo Doppler de la arteria uterina se hace cada vez peor, pues obviamente implica que clínicamente este bebé va yendo en detrimento, y quizás por eso ayer el profesor Figueras, cuando hablaba del tema de incremento de la arteria umbilical en un bebé cercano a la semana 34, hablaba que debía terminarse antes de que llegue al ductus venoso, porque de alguna manera este bebé ya está entrando en una situación mala. Es dable, por eso es que comentaba y te decía temprano, mucho va a depender en qué tipo de lugar estemos, porque es muy diferente España a la población en la que vivimos. Y tengamos en cuenta que el ductus venoso de alguna manera expresa ya una falla de un órgano sustancial como es el corazón. Y solamente estamos hablando de una parte, que es el lado derecho del corazón. Es muy diferente tener un bebé que tiene una falla derecha a un bebé que tiene una falla mucho mayor, que es lo que de repente utilizando el ducto venoso no vamos a poder tener en cuenta. Y lógicamente las condiciones posiblemente, si cuando saquemos un bebé con 34 semanas con un ductus venoso bajo estas condiciones, pues sea muy diferente a sacarlo con un bebé con 34 semanas teniendo simplemente una modificación en la arteria umbilical. Una de las cosas importantes que Christoph Liss y el grupo Truffel, que publicó este artículo en el año 2013, indicaba, y es sustancial también que tengamos en cuenta, es que para el manejo es fundamentalmente tener una uniformidad en el diagnóstico. Hace rato hablábamos de problemas de criterios de ponderación del peso al nacer, pero ese no es solamente el problema. El gran problema que durante el tiempo que yo obtengo de ginecobstetra vengo viendo es la edad gestacional. La clarificación de edad gestacional, como dijo el doctor Huertas, todavía sigue siendo un gran problema, porque el ginecobstetra hace categorización de la edad gestacional en base a la ecografía y se olvida de lo previo. El bebé que viene ya tiene una edad gestacional y esa es la edad gestacional sobre la cual se debería trabajar, y por eso es importante que esto debe empezar por lo básico, y en nuestro país debiera ser una de las primeras cosas por las cuales debiéramos comenzar. ¿Cuáles son los objetivos del seguimiento? Son 4. Uno es, ¿cuál es el riesgo de hipoxemia? O sea, de PO2 disminuido en sangre. Y por ejemplo, en altura existe hipoxemia. Cuando comparamos el PO2 del bebé que nace en altura, es mucho menor al bebé que nace en la ciudad de Lima, por ejemplo. Pero en este caso estamos hablando en general. Tenemos que haber de acidemia, o sea, de un pH disminuido, la posibilidad de que no se dé un óbito, de que el bebé no muera, y lógicamente no se dé un deterioro clínico. Esos son los 4 objetivos que